Misericordia y paz, amadísimos hermanos. Estamos en el día sábado. Hoy es el último día de la tercera semana del tiempo ordinario. La propuesta, meditar el Evangelio de este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, tu amadísima esposa. Padre nuestro misericordioso, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. En el atardecer de aquel día dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Como estaban otras barcas, lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Jesús estaba en la popa dormido sobre su cabeza. Lo despertaron diciéndole: sálvate, sálvanos, Señor, que nos hundimos. Se puso en pie Jesús, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma, y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El escenario: la barca, el lago de Galilea o el mar de Tiberíades, una tempestad. Los discípulos llevan a Jesús en su barca y en el camino, a medio lago, cuando van para la otra orilla, sucede esta tormenta. Una tormenta muy intensa porque se llenaba la barca de agua y casi se hundía. Surge el miedo. Bueno, hasta este punto a Jesús lo ha buscado la gente. Jesús en este momento ha tenido mucha aceptación popular. Y donde quiera que él llegue se encuentra rodeado de multitudes. Acuden de toda la comarca para ser curados de sus enfermedades. Y tal es la situación que ni siquiera les queda tiempo para comer. Y si a esto nosotros le agregamos esas largas sesiones de enseñanza, es entonces normal que Jesús se sienta cansado, esté rendido. Y por eso, cuando van en el mar, se duerme. Los discípulos quizás han despedido a la multitud y Jesús da la orden de ir a la otra orilla. Es un detalle muy importante por lo que va a ocurrir. Los discípulos se encuentran inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acaban de recibir su formación sobre el reino, sobre sanaciones, sobre expulsar demonios, etc. Y ahora suben a la barca y llevan a Jesús a la otra orilla obedeciendo a Cristo. Y es en este caminar, en este hacer la voluntad de Dios, cuando surge la tempestad. Hay que estar aquí esto. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, te van a surgir tempestades. Punto número 1. Es decir, podemos caminar fielmente por el sendero del Señor, pero solo porque tú caminas fielmente
por el sendero del Señor solo porque haces vida a su palabra, eso no te va a hacer exento de las tormentas y tempestades de la vida. Hay que decirlo, Jesús no promete tiempos de bonanzas a los suyos, ni que seamos librados de experiencias amargas o de la muerte, o de enfermedades o de peligros, no, para nada. Lo que sí tenemos seguro con Jesús es que Él estará con nosotros durante el camino y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado, a la otra orilla, es decir, a la vida eterna. Se levanta el viento. Es lo que ocurre frecuentemente en nuestras vidas, en la vida del discípulo. Tiempos de alegría, tiempos de permanecer en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo es preparado y dirigido por Jesús. Vamos a la otra orilla, les dice Jesús. Y los discípulos aceptan la voluntad de Dios y obedecen a Jesús y caminan. ¿Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad? No lo sabemos, no se sabe. ¿Por qué Jesús los invita a la otra orilla? Bueno, hay muchas razones. Estaba cansado, quería descansar. Ha dado muchas enseñanzas sobre la fe. Acaba de hablar el Señor de la parábola del sembrador, de la semilla, del grano de mostaza, etc. Pareciera que es momento que los discípulos pongan en práctica la fe, pongan en práctica la enseñanza que acaban de escuchar de Jesús. Pudiéramos decir que esto ha sido un examen así de esos exámenes cortos, ¿verdad? Exámenes que te sorprenden. Es posible que así lo haya planeado el Señor. Pueda que sí, pueda que no. Lo que interesa es la presencia de Jesús en medio de la tempestad. Por eso dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es responsabilidad personal, individual de escuchar la palabra de Dios. Jesús se encuentra entonces en la parte trasera de la barca descansando y está profundamente dormido. Bueno, que él duerma deja entrever la humanidad de Jesús, siente cansancio. Después de esos grandes esfuerzos que ha hecho, estaba cansado, agotado, necesita descansar, necesita dormir. Así es que ni el rugir de los vientos, ni las olas, ni el balance de la barca son capaces de despertarle. Nosotros debemos también tener confianza en Dios. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender la plena confianza que Jesús tiene en Dios, su Padre y nuestro Padre, seguro de que este Padre misericordioso nunca puede fallar. En este punto, los apóstoles, ya llenos de miedo, asustados, sálvanos, Señor, que nos hundimos, sálvanos, Señor, que estamos perdidos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esta expresión? Quizás con otras palabras, ayúdame, Señor, ya no puedo más, ya no soporto más, Señor, ya no sé qué hacer. Bueno, quizás tú lo has dicho en algunos momentos de tu vida, en esos momentos más difíciles, cuando la tormenta ciertamente ha desencadenado toda su furia. Aquellos hombres humanos llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes de este viento, de esta tormenta. Tenían miedo de morir ahogados. Extraño porque pescadores saben nadar, pero sienten miedo. Al menos 4 de los apóstoles iban en esa barca, pescadores. Conocían ese mar y las tormentas desde su juventud. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Es la pregunta. Y este es el punto número 2. El Señor Jesús pone a prueba la fe en el día a día de la vida de sus discípulos. Ese es el literal A. Literal B.
Las dificultades nos muestran que somos inútiles, que somos incapaces, aún en aquello que nosotros pensamos que dominamos, aún en aquello que nosotros somos especialistas, quizás tenemos estudios académicos, etcétera. Un médico si va a hacer una cirugía, pero si no se encomienda a Dios, bueno, su cirugía puede hacer que sea éxito, puede hacer que no. Él quizás no se encomienda a Dios porque se cree competente en el aspecto de un cirujano. Esto demuestra que aún en aquello en lo que nosotros nos consideramos expertos, somos inútiles sin Dios. Finalmente, y este es el literal C del punto número 2, ante estas situaciones, todo orgullo, toda autosuficiencia sirven para atraernos a Jesús. Porque mientras los hombres luchan contra la tempestad para controlar la barca, el Señor está dormido. A ellos esto les pareció una actitud un poco irresponsable de Jesús. Así es que lo despiertan de una forma brusca. Eso no puede ser. Porque ellos debían estar pensando, ¿cómo es posible que Jesús esté bien dormido, bien tranquilo en medio de la tempestad? Y nosotros aquí afligidos, angustiados, agobiados. Despiértate, Jesús, ayúdanos. Bueno, quizás esa ha sido nuestra actitud muchas veces. Tenemos quizás también nosotros la misma impresión de que Jesús no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Y casi pensamos que estará dormido Dios. Pero no es así. Jesús se despierta. Es normal que estén atemorizados estos hombres, ¿verdad? El miedo es el enemigo número 1 de la fe. Esto subrayémoslo. El miedo es el enemigo número 1 de la fe. Cuando tú te dejas abrigar, abrazar, estar en los brazos del miedo, pierdes la fe. Inmediatamente la pierdes. Por muchos milagros que hayas visto antes, por muchas sanaciones que Dios haya hecho por medio de ti en alguien más, pierdes la fe. Y eso queda demostrado con estos apóstoles. El temor, algo natural e instintivo para preservar la vida, es algo contrario a la fe. ¿Dónde está la fe de los apóstoles? Porque así pregunta el Señor, ¿cómo es que no tienen fe ustedes? El mayor peligro no era el viento, ni las olas, ni la tempestad, hermanos muy queridos. El mayor peligro es perder la fe. Así Jesús indica algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas, dificultades, pandemias, tempestades, que están a nuestro alrededor, no son tan grandes como pensamos. El problema es que no tenemos fe y al no tener fe tienes miedo y el miedo te hace ver eso bien grande, incluso hasta más grande que Dios. Jesús quizás esperaba que después de tantas manifestaciones de Él hacia los demás y que los apóstoles habían visto, pues ya Jesús esperaba que los apóstoles debían estar seguros de que el barco no podía hundirse porque ahí va Jesús con ellos. El Señor lo había dicho, vamos a la otra orilla. Ya era palabra de Dios, vamos a la otra orilla, quiere decir que iban a llegar a la otra orilla, independientemente de lo que sucediera en el camino. Palabra de Dios, palabra de Jesús, vamos a llegar a la otra orilla. Tenían ya la garantía. ¿Y qué pasó con la fe? El miedo se la consumió. Los sentimientos, las emociones, las aflicciones te hacen olvidar la palabra de Dios. El caso clarísimo. La situación entonces por la que atraviesan los apóstoles, pues es difícil, ¿verdad? Nosotros hemos pasado, quizás nos hemos contagiado de esta coronavirus, quizás algún incendio, quizás pérdida de trabajo, etc. Crisis graves, crisis graves. Jesús te prepara, hermano, Jesús me prepara, Jesús nos prepara para afrontar estas situaciones. El plan de Dios para todos los hombres
debe cumplirse. Porque puedan ser que hayan tempestades, pandemias, adversidades, tormentas, huracanes, terremotos, no importa. La garantía de Dios está. Vamos a la otra orilla. Tenemos que tener fe y tenemos que descansar en los brazos del Señor. El hombre que dormía en la barca no era ni más ni menos que Dios mismo. Y cuando se levantó, con una autoridad que solamente Él tiene, mandó al viento furioso y al mar embravecido que guardaran silencio. E inmediatamente aquellos guardaron silencio. Como dice el salmista en el Salmo 89, versículos 8 al 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Este incidente tuvo que abrir los ojos y las mentes de los discípulos de Jesús. Y ellos intuyeron que estaban ante la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Y cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormido, agotado, allí en la barca, era el Dios eterno, el Dios de Abraham? Es difícil pensarlo. Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino porque estaban ante la presencia de Dios. ¿Y quién es este? Que hasta las olas y el viento le obedecen. Bien, amadísimos hermanos, nosotros vivimos seguramente una vida hostil, letalmente hostil. Primero, la caída de nuestros padres Adán y Eva. Estamos en el pecado, vivimos en el pecado. Querés salir del pecado, querés caminar hacia el encuentro de Dios, pero la parte humana no te deja. Hay que confiar en el Señor, hay que quitarse el miedo. Los huracanes, las tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fuego, fríos, epidemias, virus, con coronas o sin coronas, eso es nada contra Dios. Eso es nada. Puede ser que estas cosas de vez en cuando amenacen y destruyan la vida humana, pero la palabra de Dios es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer vos me lo distes, y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de mí según sea tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Ánimo, hermanos, no tengamos miedo, mejor es tener fe.